El apóstol Pablo, como creo la mayoría de ustedes aquí, miembros de la iglesia en San Nicolás de los Garzas, aquí en Nuevo León, y de aquellos que nos siguen en las redes sociales, hermanos, Pablo escribió una carta a unos hermanos, a una iglesia en una ciudad llamada Éfeso. Y él les dijo que por la abundante, por la riqueza, eso indica por la gran generosidad de la gracia de Dios. Así describe Pablo, así califica, así llama Pablo a esta virtud de Dios, de Él. Su gracia rica y abundante, de modo tal que hizo posible esa gracia del Señor, rica, abundante, generosa, inagotable, que no se vence, no deja de ser, no se marchita, siempre vigente, renovada cada día para nosotros, hizo posible que recibiésemos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, vamos a continuar entonces con la serie Por gracia sois salvos. Y hoy es, Cecilia, que estás apuntando allí, hoy es la segunda, hermana Ángeles. Hermana Ángeles, hoy es la segunda lección, que lleva por título, Juani, fíjate Saulo, el perdón gratuito. Leti, hermana, el perdón gratuito de Dios, fíjense. Estamos hablando del perdón del Señor, del perdón de Él, pero el título indica que es gratuito. Acompáñenme a la epístola a los Romanos, capítulo 3. Epístola a los Romanos, capítulo 3. Epístola del apóstol Pablo. Carta donde Pablo habla abundantemente de la gracia del Señor. Habla mucho allí. Y de hecho vamos a leer aquí un pasaje donde precisamente Pablo habla de la gracia del Señor. Ahí en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, Saulo, hijo, versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, Romanos 3, ya leímos el 23, verso 24, siendo justificados gratuitamente, fíjense, subrayen eso, siendo justificados, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, fíjate, Antonio. En estos dos versículos, lo primero que hace Pablo, Ana, es establecer la verdad de que todos los hombres, todos sin excepción, todos, tanto de la raza judía como gentiles, nosotros no judíos, todos, Leti, todos son culpables de pecado, es lo que Pablo está indicando allí. Es lo primero que hace. Aquí establece esa verdad en estas palabras que acabamos de leer ahí de las Escrituras. Todo ser humano, cuando llega a la etapa de su vida que es consciente de maldad y llena su corazón y actúa deliberada o intencionalmente en maldad, comete pecado.
y llega a ser culpable ante el Creador, culpable ante Dios, Sofi. Fíjense, el Señor sabe muy bien algo. ¿Qué sabe Él? ¿Qué sabe el Señor muy bien? Él sabe muy bien que todos cometemos pecados, sea de pensamiento, sea de palabra o de acción. Miren, y este punto, esto que acabo de decir, que lo observamos allí en las palabras de Pablo, lo entendemos allí. Este punto es de suma importancia que lo entendamos muy bien, con toda claridad, con toda precisión, con toda reflexión, que seamos conscientes verdaderamente de que todos somos culpables de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entender esto muy bien? Porque al entender, fíjense, al entender y evaluar, fíjense las palabras que estoy usando, noten, fíjense, al entender, Sofía, al poder colocar en nuestra mente, tener claro este asunto y evaluar verdaderamente qué cosa, evaluar qué cosa. Evaluar verdaderamente cuál era nuestra condición, entonces vamos a estimar, vamos a valorar, vamos a amar el regalo que el Eterno nos ha dado por su gracia en unión con su Hijo Jesucristo. De lo contrario, jamás apreciaremos verdaderamente el don o el regalo de la salvación, hija. Y nunca vas a poder tú, ni yo, ni ninguno, nunca podrá experimentar verdadero gozo y felicidad en el Señor. Y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos para alabarle y servirle como el Señor sí merece. Por eso dije que es de suma importancia que comprendamos bien, muy bien, de que todos éramos culpables de pecado, para que cuando también llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, ese entendimiento, esa comprensión de lo que Ángeles recibió ayer cuando se bautizó, el perdón de sus pecados, nosotros tengamos el estímulo, la motivación para estimar, valorar y amar el regalo que el Eterno nos ha dado, el perdón y la salvación. Por tanto, entendamos de una vez y para siempre, todos hemos hecho lo malo de una forma u otra, sea por no hacer el bien o hacer el mal. Observemos cómo Pablo, el apóstol, describe esta terrible y trágica situación nuestra con las siguientes palabras. Vayamos a Romanos capítulo 3, acompáñenme. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 y verso 12. Noten cómo Pablo describe esto que he llamado terrible y trágica situación nuestra por causa de los pecados. Fíjate, Sofi. Dice Pablo, Romanos 3:10. Como está escrito, ¿qué cosa está escrito? ¿Qué cosa declara el Señor en su palabra? La cual es verdad. No hay justo ni aún uno. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Fíjense cómo describe Pablo de esta terrible y trágica situación nuestra por nuestros pecados. Tengo aquí, como es costumbre mía, en mis enseñanzas citar otras versiones del Nuevo Testamento. Tengo una versión que dice así, Roberto. ¿Cómo dicen las Escrituras? Bueno, nadie es bueno, nadie en lo absoluto. Fíjense, es en ese sentido en que nadie es bueno. Nadie es bueno, ¿en qué sentido? En lo absoluto. Todos han pecado. Todos son despreciables ante Dios. Nadie vive siempre en sentido absoluto correctamente. Nadie en sentido absoluto. Nadie. Hermanos, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras que describen la condición pecaminosa del hombre? Esto que leemos aquí en Romanos 3:10 y verso 12. Bueno, el apóstol con estas afirmaciones nos muestra que, escuchen, ¿qué nos muestra? Ojo con esto. Juan, ¿y qué nos muestra Pablo aquí? Nos muestra que no hay uno que sea absolutamente justo y nunca peque. No hay uno que siempre haga lo bueno y nunca peque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad todos pecamos. Algunos por debilidad y otros con toda intención. Y aun cuando somos capaces de hacer lo bueno o lo correcto, eso no nos hace inmune ni nos libra de hacer lo malo. Notemos cómo el libro de Eclesiastés precisa las palabras de Pablo. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, libro del Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Este pasaje, Cecilia, nos va en paralelo con las palabras de Pablo. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3 y verso 10 es que no hay nadie absolutamente bueno y que nunca peque. O alguien que siempre esté haciendo lo bueno, siempre en sentido absoluto y nunca haga lo malo. No hay nadie así. Porque de alguna forma u otra todos pecamos. Y pecamos aún cuando podemos hacer cosas que sean de cierta calidad, de ciertas características justas, buenas, piadosas. Aún así, también hacemos lo malo. Miren cómo el escritor del libro de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 7, Cecilia, dice así el verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca, ¿qué cosa? Y nunca, ¿qué, Anita? Nunca peque. En ese sentido es que Pablo habla. En ese sentido es que Pablo en Romanos capítulo 3, versos 10 y 12 habla. En que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca haga lo malo. ¿Y saben quién sabe eso bien? El Dios omnisciente, aquel que escudriña la mente y el corazón. Por eso, debido a esa facultad divina de saber bien lo que hay en la mente y en el corazón de los hombres, por eso Él puede juzgar el corazón de los hombres. Porque Él sabe lo que hay realmente allí. Todos hemos pecado. Esa es nuestra terrible y trágica condición. Todos culpables de pecado. Ninguno
absolutamente inocente, ninguno que haya escogido nunca hacer el mal. Repito. Y de hecho aquí en mis notas de mi sermón lo tengo para resaltar, resaltado para enfatizar. Esta es nuestra terrible y trágica condición. Todos culpables de pecado. Ninguno absolutamente inocente. Ninguno que haya escogido nunca hacer el mal. Pero esto no lo es todo. Nuestra situación se agrava aún más. El apóstol enseña que por causa de nuestro pecado, o de nuestros pecados, mejor dicho, de nuestras maldades, dice Pablo que estamos destituidos de la gloria del Señor. Es decir, no tenemos su alabanza, no tenemos su aprobación, no tenemos su comunión con nosotros. Y por ende privados, escasos de todas estas bendiciones. Fíjense, escasos de ello. Privados, sin ello. Y sin la capacidad de tenerlas, de tener ¿qué cosas? Estas bendiciones. ¿Cuáles? Su alabanza, su aprobación, su comunión con nosotros. Privados, escasos de ello. Y sin la capacidad de tenerlas por nuestros propios méritos y esfuerzos. Nadie, sin Cristo y por sí solo, nadie por su propia piedad y poder, nadie por sí mismo puede alcanzar la gloria de Dios. Nadie. Estamos negados a ellos, privados de esto, de estas bendiciones. El profeta Isaías hace una descripción exacta de lo que el apóstol Pablo declara en este pasaje. Antonio, vayamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice Isaías, hermanos y hermanas, Saulo, Isaías capítulo 59, versículo 2, Sofi, hija, en esta versión que tengo aquí, dice así, Isaías 59, 2. El problema está en que sus pecados los han separado ¿de quién? De Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Isaías 59, 2. Este pasaje nos hace ver los efectos negativos, las consecuencias lamentables de nuestros pecados. Sus pecados los han separado de Dios. Por causa de ellos, Él ha escondido su rostro de ustedes, Leti. Y ya no quiere escucharte o escucharnos. No obstante, fíjense aquí porque vamos a entrar en la gracia del Señor. Porque hasta allí no llega el asunto. Esta situación trágica y terrible nuestra no quedó allí. Dios no quiso que quedase allí. Que nos quedáramos en esa terrible y trágica situación por nuestros pecados. De ese Dios justo, plenamente, perfectamente justo, perfectamente inmaculado, santo, no dejó las cosas allí. No nos dejó en esa miseria,
en esa tragedia nuestra. No. Entonces fíjense, escuchen lo siguiente. No obstante, y a pesar de esta terrible y trágica situación, cosa que Salomón afirma bien en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 9. Salomón dice acerca de esto lo siguiente, Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón? ¿Quién, Sofi? ¿Quién puede decir tu hija? ¿Puedo decir yo? Yo sin Dios, sin Cristo, sin su gracia, he limpiado mi corazón. Soy puro y estoy libre de mi pecado. Nadie puede decir eso. Sin Dios, sin Cristo, sin su gracia. Nadie puede decir, he hecho siempre lo correcto. Nunca he pecado. ¿Vieron los absolutos? ¿Quién puede en sentido absoluto decir que siempre ha hecho lo correcto, que nunca ha pecado? Nadie puede decir eso. Proverbios 29. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Nadie, ninguno puede decir tal cosa sobre sí mismo. Ahora fíjense, a pesar de ello, Ana, Cecilia, de nuestra maldad hacia Él, el Señor nos amó desde la eternidad pasada. Tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó de todas nuestras miserables culpas. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste, Leti? Dios, a ti y a mí, nos perdonó por su amor y misericordia de esas miserables culpas que nos condenaban y nos había separado de Él. Y como resultado de ello, nos declaró justos, es decir, libres o absueltos, Sofi, de culpa por parte de Dios como juez. Hermanos, la justificación, dice un erudito, un comentarista de las Escrituras dice, la justificación es la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez. Él como juez, cuando nos justifica en Cristo por su gracia, rica, generosa y abundante e inmerecida, ese favor inmerecido a nosotros, Él nos absuelve legalmente y de manera formal de toda culpa hacia Él. Además, fíjense, aparte de esto, de esta bendición, además de ello, la justificación tiene propósito. O sea, no solo nos perdona ahora, sino que hay un propósito futuro. Qué interesante, miren, la justificación tiene propósito, el perdón de Dios tiene propósito, un buen propósito, un bendito propósito, una bendición. Esto es, ¿qué cosa? Bueno, que nos hace aptos para, ¿qué cosa? ¿Para qué cosa? Para entrar al cielo y heredar la vida eterna. Fíjense, piensen en eso. No solo nos bendice ahora perdonándonos, sino que nos hace aptos en Cristo para futuramente entrar al cielo. ¿Quiénes? Los justificados, los perdonados por Cristo, en Cristo por su gracia. El apóstol Pablo en su carta a Tito, acompáñenme, Tito capítulo 3, verso 7, vemos esto en estas siguientes palabras.
Tito capítulo 3, verso 7 dice, para que justificados por su gracia, ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, ¿para qué? Para que viniésemos a ser ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos hizo aptos para entrar al reino de los cielos. Tito capítulo 3, verso 7. Entonces Ana puede orar, decir, Señor, gracias, no solo por perdonarme, sino porque así me concedes la bendición, el privilegio, el honor de entrar al cielo. Fíjense. Para que justificados por qué cosa. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué? Justificado, ¿por qué cosa? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escuchen lo siguiente, fíjense. No es solo el perdón divino ahora. Fíjate, Antonio y Juani, escuchen. No es solo el perdón divino ahora, sino también el resultado futuro de ello. No solo soy perdonado por su gracia ahora, sino que también soy hecho heredero por su gracia ahora. ¿Vieron? ¿Somos solo perdonados? No. Somos perdonados, pero también hechos herederos por su gracia de la vida eterna. Gracias, Señor, porque no solo he sido perdonado, sino que también me has hecho heredero de la vida eterna. Por eso, no es una cuestión de solo lo que es ahora el perdón, sino también el resultado futuro de ello, para entrar al cielo. Por eso necesitábamos a Cristo, su perdón, la redención, que su gracia tuviese esa eficacia en nosotros y nos diera todas estas cosas. Pregunto, ¿entendemos verdaderamente esto? No es complicado, para nada. Susana, no solo Dios te perdonó ahora, sino que eso resultará en una mayor bendición, que es que entres al reino de los cielos. Eso hizo la abundante, rica, generosa e inagotable gracia de Dios en Cristo. O sea, así de generosa, no solo nos da el regalo del perdón, la salvación ahora, el perdón ahora, sino también está esto, la vida eterna. Pero noten, esta justificación fue esta justificación fue gratuita, por gracia, gratuita, que es el título del sermón, el perdón gratuito de Dios. Qué tremenda declaración de Pablo en este manifiesto. Que el perdón de Dios fue sin costo alguno, sin precio que pagar por parte de nosotros. La justificación de Dios, la justificación de Dios, el perdón de Dios al hombre es regalada, no es comprada por el hombre. El hombre no puede pagar por su redención, solo puede tenerla por regalo de Dios. ¿Quién puede pagar por la redención de su alma? Nadie. Por eso es un acto de gracia esto. Es un regalo de Dios, la salvación. Todos, Juani, estamos imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos. Pero en esa condición Dios tuvo gracia para con nosotros. Repito, la justificación de Dios al hombre es regalada, no es comprada. El hombre no puede comprar su redención, solo puede tenerla por regalo.
Y esta dádiva fue, como expresa Pablo, por gracia. La gracia movió, impeló, impulsó a Dios desde el cielo a dar este regalo a los pecadores. Ojo, escuchen, sin haber visto Dios, sin haber tomado en cuenta si los hombres tenían algún mérito, alguna dignidad, alguna obra piadosa o justa. No. Dios no tomó en cuenta nada de eso. Y Pablo lo expresa, lo dice muy bien, claramente en su carta a Tito. Vayan todos a Tito, capítulo 3, verso 5. En la Reina Valera dice así. Y voy a repetir ese postulado que acabo de decir. Esta dádiva fue, como expresa Pablo, por gracia. La gracia movió a Dios a dar este regalo a los pecadores, sin haber tomado en cuenta si ellos tenían algún mérito, alguna dignidad, alguna obra piadosa o justa. ¿Qué dice Pablo aquí en su carta a Tito? Fíjense. Tito capítulo 3. Y leemos allí versículo 5 en la Reina Valera. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, verso 5, por el lavamiento, por, verso 7, por su gracia. Escuchen estas dos versiones que tengo aquí, de Tito capítulo 3, verso 5. Él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras. Obtuvimos la salvación, pero no porque fuéramos tan buenos que la mereciéramos. Este favor fue por pura gracia divina. Siendo Él el Eterno, lleno de gracia, Él Dios se plació. Él se plació, Él quiso salvarnos. Fue su elección, la de Él. Fue su querer, el de Él. Fue su parecer, el de Él. Concedernos la salvación, aunque no la merecíamos. Escuchen esta frase, ángeles. Él no tenía que salvarnos, pero quiso salvarnos. Escríbanla, Cecilia. El Eterno no tenía que salvarnos. Sin embargo, Él quiso salvarnos. Esto, Ana, es gracia. Para ir acercándonos al final, fíjense. De tal dimensión y calidad, Saulo fue la gracia de Dios hacia los hombres. De tal medida, de tal longitud, de tal tamaño y de tal calidad, de tal sustancia, fue la gracia de Dios hacia nosotros, que Él también proveyó el medio para que la salvación fuese verdadera, eficaz y plena. Esto es por medio de la redención o el rescate y liberación por un precio pagado. Es decir, el precio que Cristo pagó. ¿Cuál? Su muerte en la cruz. Noten hermanos, que Dios no fue indiferente. El Señor no fue pasivo y no nos dejó, como dije al principio,
en esta terrible y trágica condición. Hermanos, Cristo, y escriban esto, Saulo, hijo, grábatelo. Cristo hizo algo por ti o en favor de ti. Como bien dice el cántico, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Fue Él quien murió por mí, por ti, por nosotros. La gracia de Dios dio a su Hijo inmerecidamente. ¿Para qué cosa? Para que en Él, en unión con Él, fuésemos rescatados de nuestros pecados. Por eso, cuando el Señor estuvo con los apóstoles, Él les dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Hermanos, ¿quién tenía la dignidad, los méritos, las virtudes, la rectitud y la justicia para que Jesucristo fuese entregado y diese su vida en favor o en beneficio nuestro? Ninguno. Fue por pura gracia divina. Así que, Saulo, hijo, así que, y cuando el pecador entiende esto, lo oye, lo conoce, lo entiende. Cuando ese pecador es hecho hijo de Dios, como fue hecha hija de Dios ayer Ángeles en el bautismo. Cuando el pecador hecho hijo de Dios entiende en su corazón que su salvación ha sido, es y será por gracia, él, ese hijo de Dios, ese cristiano, esa cristiana, ese discípulo, ese miembro de la iglesia, él o ella es motivado a seguir estando en Cristo, en lealtad con Él, en fidelidad y obediencia al Señor. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo impulsa a ser fiel al Señor, a ser leal a Él? Lo dije la semana pasada, la gracia de Dios y los beneficios de su gracia en Cristo a nosotros también tiene ese propósito. Dios en su sabiduría, por medio de su gracia, también nos da ese propósito de motivarnos, de alentarnos, de animarnos, porque apreciamos lo que éramos y lo que somos ahora por la gracia del Señor. Me motiva su gracia a serle fiel siempre. Es más, Leti, esa misma gracia divina te concede que vivas siempre animada. Nos concede que vivamos siempre animados, llenos de alegría y de agradecimiento y de alabanza para con el Señor por la gracia que ha tenido para conmigo, ahora que ella, su gracia, se plació en concederme gratuitamente el maravilloso regalo de la salvación. O sea, no solo su gracia me ha perdonado, me ha salvado hoy, sino que esta vida hoy que tengo, el estar aquí con ustedes y ustedes conmigo hoy, también es gracia de Dios. Y esa gracia hace que en mi corazón haya alegría, gratitud y alabanza para con Él. Bien dijo Pablo, hermanos. Bien dijo el apóstol como comprensión, escuchen,
comprensión y resultado, reflexión, entendimiento y resultado, consecuencia de esa gracia en él. ¿Qué dijo Pablo? Lo siguiente, cito al apóstol: de manera, Saulo, que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Efesios 1:6. ¿Qué nos queda ahora? Alabar al Señor, alabar al Eterno por la generosa, rica y abundante gracia que derramó sobre nosotros en su Hijo Jesús. Por eso su gracia y lo que ella hace en favor de nosotros me anima siempre a vivir en gratitud a Él, a amarle y a alabarle.